Cuando nació Ana Julia, ella nació asfixiada. Ella se asfixió dentro de mi vientre sin que nadie del equipo médico se dé cuenta de lo que estaba pasando. El diagnóstico que nos dieron fue un diagnóstico de muerte cerebral, ¿no? No había absolutamente ningún tipo de trabajo en su cerebro, había un electroencefalograma plano que no indicaba ningún tipo de actividad cerebral. Y empezamos a entender que la vida de Ana Julia iba a ser diferente. Si Dios lo permitía, se iba a quedar con nosotros e iba a ser una niña con una discapacidad. Entonces entendí lo importante que era saber cómo podía usar las células madre de mi hija que yo guardé. Entre todas las empresas yo me decidí pues por Cordón de Vida. Te hablo de calidad, certificaciones internacionales, años de experiencia, porque la experiencia cuenta muchísimo. Estuve investigando durante un mes y un poco más, todas las noches, tratando de buscar el lugar más idóneo para que las células madre de mi hija puedan ser utilizadas. Y empecé a investigar sobre la Universidad de Duke en Carolina del Norte, la doctora Joan Kunzberg, y me di cuenta que era la mejor opción que teníamos. Y le escribimos a la doctora un correo que encontramos a través de la información de la Universidad de Duke, y contándole nuestro caso, mencionándole que teníamos nuestras células madre guardadas con Cordón de Vida en Panamá. Esa fue una esperanza, fue como tener un seguro contratado y que la utilizamos a futuro en 3 ocasiones. Inmediatamente nos preguntaron dónde las teníamos guardadas. Nosotros le dijimos que los teníamos guardados con Cordón de Vida y que estaban en Panamá. Siempre nos dijeron que era muy importante dónde estaban, cómo estaban guardadas. Ahora tenía que venir sus células madre y la calidad. Las personas de Cordón de Vida de Ecuador se pusieron en contacto con la Universidad de Duke en Carolina del Norte y así también se pusieron de acuerdo con las personas de Panamá que tenían las células madre de mi hija. Fue cuestión de 5 días en que ellos simplemente cruzaban información a través de correos electrónicos y nos las copiaban a nosotros. Ellos se encargaron de transportarla, todo lo que era lo logístico, ¿no? Hasta que simplemente nos dijeron de Carolina del Norte, las células madre están aquí. Y yo tenía mucha expectativa, muchas esperanzas. Creía mucho en que Dios nos iba a ayudar, de hecho lo hizo. La experiencia fue excelente, fue maravillosa, porque ese momento la esperanza, las emociones se te juntan, Dios, nuestra hija, fue todo una maravilla. Y le pusieron y empezamos a ver resultados, digámoslo, muy buenos resultados en poco tiempo. Al día siguiente de la infusión de las células madre, dejamos a nuestra hijita sobre una almohadita, ¿no? Ella no tenía mucho movimiento en realidad, ¿no? Y la pusimos de ladito. Mientras mi esposo y yo conversábamos, elevó sus bracitos y se dio la vuelta, se ubicó. Nosotros nos quedamos asombrados porque no lo había hecho antes, ¿no? Cuando regresamos ya con nuestra hija de la primera infusión de células madre, también pudimos observar una mejora en sus ojitos. Ella tenía úlceras corneales. Sin embargo, contra todo pronóstico y después de la primera infusión de sus células madre, sus ojitos fue lo primero que sanaron. Es una niña neurológicamente afectada, no lo puede notar en sus funciones, pero sin embargo es una niña que ha superado muchos obstáculos, que ha logrado llegar a esta edad, que eso yo lo considero realmente un milagro de vida, porque pues un cerebro que está realmente tan afectado, pues es muy complicado, ¿no?, que mantenga sus funciones activas. Tenemos ya 1 año y medio, 1 año y 6 meses trabajando con Ana Julia. Cuando empezamos el trabajo, Ana Julia estaba en un estado prácticamente sedentario, podríamos decir que se encontraba en un estado vegetativo. Pero comparando, haciendo un contraste de cómo se trabajó al inicio con ella, con la manera en que se puede trabajar en la actualidad,
avanzado bastante. Ana Julia buscó la manera de comunicarse con nosotros a través de sus movimientos, de su lenguaje corporal y de avisarnos que quiere ir al baño. Ahora su capacidad de respuesta frente a una enfermedad es mucho mejor, está más fuerte y es más fácil que ella se comunique y nos avise que algo le duele, que algo le pasa antes de que se desarrolle una enfermedad. Estoy feliz con Ana Julia, el que mi hija Ana Julia esté viva, el que esté con nosotros, que la podamos disfrutar, que la podamos ver cada día, que podamos conversar ahora con ella, interactuar con ella, porque antes no podíamos hacerlo. Para nosotros, Ana Julia se ha transformado en la mayor motivación de nuestra vida. Después de haber sido muy doloroso para nosotros, momentos muy tristes, se ha vuelto en nuestra inspiración, se ha vuelto en una oportunidad maravillosa de ser padres de una niña tan especial. Creo que el tener la posibilidad de tener las células madres y tener el chance de curar a esa persona o de ayudarla por lo menos es muy importante y le recomiendo a cualquiera. Lo que hacen las células madres es crear nuevas conexiones. Entran de una manera sabia por todo el organismo y se ubican donde las necesitan. Un padre debe guardar las células madre de su hijo teniendo la posibilidad. Es como un seguro de vida.